Comenzamos con un grupo de trabajadores. En helicóptero llega el profesor Olsen, jefe en arqueología. Jensen realiza las presentaciones, señala a Francis, el director de la excavación, Drew, el técnico, Robert, el supervisor de campo y Richard, el doctor. Terminadas las presentaciones, Francis lo lleva al laboratorio, conoce a Steven, su asistente. Le empiezan a mostrar piezas que no concuerdan con el periodo de tiempo que data el examen de carbono, explicándole que consiguieron una estructura que debe tener unos cuantos metros por debajo de la tierra. Y así comienza Black Mountain Side, con su respectivo resumen, así como respondemos a la pregunta ¿qué ocurrió al final? Pasan a la estructura, vemos cómo los trabajadores se van, aclarando que ellos son miembros de la reserva de nativos y que se van temprano pues el sol baja muy rápido, teniendo solo 5 horas de luz al día. Ya de noche parten a su cabaña, que le tocará dormir con el doctor. Le explica que Ramis es el chef y duerme al lado. A él le toca la habitación de arriba. Hablando, aparece la gata de Ramis. Ramis le dice a Jensen que necesita más suministros. Jensen dice que los pedirá mañana. Bebiendo, celebran, piensan que será el descubrimiento del siglo. Olsen aclara que siendo él el experto en arqueología, dice que es imposible que esa estructura esté ahí. A lo que Drew dice que él cree que es algo de extraterrestres. Jensen recibe una llamada que hace al gato de Ramis y en el sitio de excavación ve el gato, que averiguará quién lo hizo. Interrogando a uno de los trabajadores, este le dice que fue Drew. Así por radio le pregunta a Drew si asesinó al gato, pero este le dice que no. Entonces, un ruido despierta a Olsen. Es Jensen, quien dice que los trabajadores se fueron. Reunidos, discuten por qué se fueron a mitad de la noche. Drew dice tal vez fue por miedo. Robert apoya el comentario y en ese momento Steven vomita. A lo que Richard lo lleva a su oficina, dándole un analgésico que capaz es una gripe. Jensen intenta comunicarse, pero no logra contactar a nadie, y al otro día deciden inspeccionar la zona para ver a dónde fueron los trabajadores, dándose cuenta que van en sentido contrario a la reserva, preguntándose que por qué harían eso, pues estarán muertos. De noche, encienden los generadores, discutiendo que tendrán problemas si no reciben provisiones en 2 semanas. Luego Jensen llama a Drew para que chequee la radio. Este le dice que la radio funciona perfectamente, sin llegar a nada. Pasamos a Olsen, quien está con Francis. Se encuentran un puñado de piedras que se usaban para marcar sitios de cacería. Aclara que ese sitio está lleno de trampas de osos. Francis pregunta si cree que están inventando todo. Olsen le dice que no, que lo que no entiende es cómo una civilización que estuvo cientos de años en un sitio decide irse de golpe, afirmando que tiene que ser que no les fue bien. En la noche llaman que Steven tiene problemas. Al ir a la oficina del doctor, ven cómo sostienen al chico, como algo se mueve en la piel de su brazo, y sin otra opción deciden amputárselo. Limpiando, tienen un argumento, pues Olsen está anotando todo en el reporte. Jensen le reclama que no tiene nada que ver con la excavación. Dice Olsen que no estaban preparados para ese problema. Ahora observamos a Francis, quien empieza a oír a alguien afuera de su cabaña. Le pregunta si lo ve, y entrando a la cabaña, Jensen se encuentra con Drew, quien se cortó su mano. Grita pidiendo ayuda. Llegan todos, logrando estabilizar al hombre. Pero dice el doctor, ambos heridos están en mala condición. Así miramos a Jensen que se levanta, caminando. Algo le dice, abre los ojos, viendo a unas personas más adelante del camino. Ahora la voz le dice, bien. Pero por lo sucedido decide ir con el doctor. En la oficina del doctor habla de que está teniendo alucinaciones de gente que siente lo están observando, que se parecen a ellos, pero no son humanos. El doctor le da unas pastillas para dormir. Pasamos a Francis y Olsen. Olsen dice que los artefactos muestran imágenes de animales, donde los colocan como dioses, que es un sitio importante para ellos, como un santuario, siendo el venado el más relevante. Habla de una pieza que muestra gente con deformidades, que no es normal. Aclara que es posible que haya una enfermedad en el hielo. Al pasar la era del hielo, se descongeló este virus y es lo que está causando que la gente actúe de forma anormal, siendo esa la razón por la cual se fue del sitio la civilización. Ahora con Jensen y Robert. Este último le aclara que vio a alguien hablando afuera de su habitación. Jensen dice que todos están oyendo cosas. Un molesto Robert dice que averigüe, porque los eventos que están pasando no tienen sentido.
En su cabaña, Francis oye la voz que le dice: mira a los árboles. Observa un venado parado en sus 2 patas, quedando impactado. Y al otro día están reunidos, viendo el cadáver de Drew, quien se disparó en la cabeza. Olsen le pide a Richard que le haga una autopsia para ver qué estaba mal con él. En la oficina del doctor, este habla de cómo los tumores muestran células de cefalópodos, es decir, pulpos, que sus células humanas estaban en un proceso de cambio. En resumen, se estaba convirtiendo en un montón de pulpos, que no entiende qué pudo causar eso, que Steven debe ir a un hospital. Así, Olsen ordena una cuarentena dejando todos los artefactos para evitar que se sigan infectando con la bacteria. Jensen se molesta, pero termina aceptando. De regreso a su cabaña, Francis oye la voz. Al entrar está el venado, quien le intenta convencer que los demás piensan que él está loco, tomando un cuchillo. Llega Jensen, aclara que seguirán lo planeado, y el venado le dice Matt, pero se resiste. Olsen iba a la oficina del doctor. Al entrar, ve como Francis había a Steven, quien le dice que él se lo pidió. Llega Robert, quien vomita al ver la escena. En vista de lo sucedido, lo encierran en su habitación, a lo que el venado le dice que hizo bien. En la oficina del doctor vemos a Olsen, a quien el cadáver de Drew le habla. Este le pide que se calle y termina por reventar su cabeza con el arma. Llega Richard y este le medica unas pastillas para dormir. Jensen chequea a Francis, quien le pide que no lo deje solo, que el venado está en la habitación con él. Jensen, al no ver nada, decide dejarlo. Entonces Robert confronta a Jensen, quien se preparaba para irse a buscar ayuda. Le dice que si toma suministros lo va a matar. De noche, Jensen va a la cabaña de Robert, le pide que duerma. Este le dice que no le dará su arma a nadie, que no confía en nadie. Es de esta forma como vemos a Robert caminar a la cabaña de Francis, a quien hace de un tiro. De ahí va a la cabaña de Richard, asesina a Ramis y al mismo. Pero al encontrarse con Jensen, este lo da de un tiro, no sin antes dejarlo herido. Quien, al encontrarlo Olsen, trata de ayudarlo, diciéndole Jensen que tendrá que ir él a la reserva a pie. Al salir, Jensen oye la voz que le dice deténlo. Este se rehúsa y mientras Olsen toma los suministros, Jensen toma una caja de dinamita, ve el venado y se explota con la dinamita. Pasamos a Olsen, a quien el venado le habla. Le dice que las hormigas al mirar al cielo ven puntos, los humanos ven galaxias, que si quiere saber lo que él ve, que si estaba cuando creó las estrellas. Este le dice que no, que se va de su hogar, que lo deje tranquilo, que no cree que sea un dios no castiga a la gente así. Este le dice que se tiene que ir, que no está para enseñarle. Entonces Olsen empieza a perseguirlo. Se hace de día y sin darse cuenta, Olsen cae en una trampa de osos, gritando de dolor, terminando de esta forma la historia. Ahora digamos, el final. ¿Qué ocurrió? Esta película es dirigida por un ucraniano llamado Nick, su nombre completo lo pueden ver en pantalla, quien también fue director de Archons del 2020. Volviendo con el tema, la película debe mucho a La Cosa de John Carpenter de 1982. La cantidad de similitudes o referencias que posee con esta es excesiva. No solo plantea la idea de un grupo de hombres científicos aislados en el medio del frío, con una presencia que empieza a hacer dudar de cada uno de ellos. Ese es el tema central de La Cosa. Pero es importante el aclarar que Black Mountain High es más que un homenaje a La Cosa, pues también tiene elementos de la literatura Lovecraftiana, que por cierto, hablamos de eso en el video anterior, por si no lo han visto. Ahora, ¿qué pasa realmente al final? ¿Qué es el dios venado? Pues hay varias explicaciones que se podrían tomar, y acá, en Dread Station, trataremos de cubrirlas. Por un lado, tenemos la explicación de la bacteria. Es probable que la bacteria estuvo encerrada bajo tierra por miles de años, hasta que ellos con la excavación la desenterraron. Esta causa una enfermedad que produce alucinaciones, siendo una de ellas el dios venado, y por eso mismo la civilización que vivía ahí se marchó. Las trampas, más que para osos, era para evitar que propagaran la enfermedad. Eso también explicaría por qué los trabajadores fueron en sentido contrario a la reservación. No buscaban salvarse, buscaban no propagar más la enfermedad. Y en esa explicación, la transformación de las células creo que hace una referencia al libro La sombra sobre Innsmouth de 1936 de Lovecraft.
podríamos decir que esa transformación es otro efecto de la bacteria. Todo eso junto con el concepto del aislamiento genera la atmósfera del filme. Y por otro lado tenemos la explicación Lovecraftiana, por así decirlo. Se podría decir que al desenterrar este artefacto liberaron a un dios exterior. Este venado les va lavando el cerebro a cada uno para que no puedan confiar en nadie, solo yéndose cuando ya saben que todos están acabados. Ahora, ¿cuál es con certeza la explicación? Creemos que eso es algo que queda para cada espectador. Y eso es todo por el video de hoy, pero cuéntame en la caja de comentarios qué opinas de Black Mountain Side del 2014. ¿Te gustó? ¿Te pareció entretenida? Y por supuesto no olvides suscribirte y dejar un like para apoyarnos.